San Agustín, biografía, infancia y adolescencia. San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia en el África romana. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre, Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana, y al ver cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde, Agustín se llamará a sí mismo el hijo de las lágrimas de su madre. En Tagaste, Agustín comenzó sus estudios básicos. Posteriormente, su padre le envía a Madaura a realizar estudios de gramática. Agustín fue maniqueo y orador imperial en Milán. Era el rival en oratoria del obispo Ambrosio de Milán, figura que después hizo a Agustín conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso. Por medio de estos escritos se convirtió al cristianismo. Ya como obispo, escribió libros que le propusieron como uno de los 4 primeros padres de la Iglesia. La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores. San Agustín se destacó en el estudio de las letras. Mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica, y poseía gran elocuencia. Sus primeros triunfos fueron como escenarios Madaura y Cartago, donde se especializó en gramática y retórica. Donde sus años de estudiante en Cartago desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estancia en Cartago mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos, aunque se dejaba llevar por sus pasiones y seguía abiertamente los impulsos de su espíritu sensual. No abandonó sus estudios, especialmente los de filosofía. Años después, el mismo Agustín hizo una fuerte crítica sobre la etapa de su juventud en su libro Confesiones. A los 19 años, la lectura de Hortensio Cicero despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, ciencia en la que sobresalió. Durante esta época, el joven Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación de 14 años, con la que igual tuvo un hijo, a Deodato. En su búsqueda incansable de respuesta al problema de la verdad, Agustín pasó de una escuela filosófica a otra que sin encontrar en alguna verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente abrazó el maniqueísmo y creyendo que el sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y finalmente, decepcionado, la abandonó al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la posibilidad del bien ante el mal. Sumido en una gran frustración personal, decidió en 383 partir para Roma, la capital del Imperio Romano. Su madre quiso acompañarle, pero Agustín la engañó y la dejó en tierra. En Roma enfermó de gravedad. Tras restablecerse, y gracias a su amigo y protector Símaco, prefecto de Roma, fue nombrado Magister Rhetoricae en Mediolanum, actual Milán. Conversión al cristianismo. En 385 Agustín se convirtió al cristianismo. Fue en Milán donde se produjo la última etapa ante su conversión. Empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y su corazón. Entonces decidió romper definitivamente con el maquinismo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había viajado a Italia para estar con su hijo y que se encargó de buscar un matrimonio acorde con su estado social y dirigirla hacia el bautismo. En vez de optar para casarse con una mujer que Mónica había buscado, decidió vivir en ascesis, decisión a la que llegó después de haber conocido los escritos
platónicos gracias al sacerdote Simpliciano. Los platónicos ayudaron a resolver el problema del materialismo y del mal. San Ambrosio le ofreció la clave para interpretar el Antiguo Testamento y encontrar en la Biblia la fuente de la fe. Por último, la lectura de los textos de San Pablo le ayudó a solucionar el problema de la medición y de la gracia. Según cuenta el mismo Agustín, la crisis decisiva previa a la conversión se dio estando en el jardín con su amigo Lipia, reflexionando sobre el ejemplo de Antonio. Oyó la voz de un niño de una casa vecina que decía: «Toma y lee», y entendiéndolo con una invitación divina, cogió la Biblia y la abrió por las cartas de Pablo y leyó el pasaje. Al llegar al final de esta frase se desvanecieron todas las sombras de duda. En 386 se consagró al estudio formal y metódico en las iglesias y el cristianismo. Renunció a su cátedra y retiró con su madre y unos compañeros de Casiaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. El 24 de abril de 387, a los 33 años de edad, fue bautizado en Milán y por el santo obispo Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África. Pero antes de embarcarse, su madre Mónica murió en Ostia y el puerto cerca de Roma. Mónaco, sacerdocio y episcopado. Cuando llegó a Tagaste, Agustín vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí la vida monacal. Años después, esta experiencia fue la inspiración para su famosa regla. A pesar de su búsqueda en la soledad, el aislamiento y la fama de Agustín los extendió por todo el país. En 391 viajó a Hipona para buscar un posible candidato de la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote. A causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona, Agustín aceptó. Tras resistir esta elección, si bien con lágrimas en sus ojos, algo parecido sucedió con lo que consagró como obispo en el 395. Entonces abandonó el monasterio de laicos y se instaló en la casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana. De aquel entonces presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que les presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, prisionaristas, académicos, etc. Participó en los concilios religionales 3 de Hipona de 393, 3 de Cartago de 397 y 4 de Cartago de 419. En los dos últimos como presidente, y en los cuales se sancionó definitivamente el canon bíblico que había hecho con el Papa Damaso en Roma del siglo III. 182. Fallecimiento. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad durante la invasión de la provincia romana en África. Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y hacia el 325 a Pavia, a la Basílica San Pietro y Cieldro, donde reposa hoy. Doctrina, razón y fe. San Agustín a los 19 años se pasó al racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer hasta la conclusión de que razón y fe no estaban necesariamente en posición, sino que su relación es de complementariedad. Según él, la fe es un modo de pensar asistiendo y no existiendo el pensamiento, no existía la fe. Por eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Esta postura se sitúa en el fideísmo y el racionalismo. A los racionalistas les respondió: cree deutería, cree para comprender. Y a los fideístas: inter creas, comprende para creer. San Agustín quiso comprender el contenido de la fe, demostrar la creer de la fe y profundizar en sus enseñanzas.